hay otros dos factores que son importantes, que uno es el tema de lo que son grupos y se condiciona por ahí con la conducta social del resto. Y en el primero que vimos era una persona sola tomando una decisión por sí mismo y por ahí se siente, no sé, más intimidado. Y aparte me parece que también hay una cuestión de esto de que se le sube el poder a la cabeza y no sé si ese variable estaba en juego en el primer experimento. No, totalmente. Por eso, o sea, por eso decimos que esto se encarga la psicología social, de ver cómo, porque en cierta medida en el de Milgram también tienen control ellos sobre la descarga eléctrica. Y por eso tenés algunos que decidieron parar y otros decidieron continuarlo, independientemente de que estaba el investigador pidiéndoles que continúe hasta el final. O sea, el factor personal en un momento interviene en todo momento en el experimento. Sí. Por más que esté el investigador diciendo que continúe o no, uno también tiene una ética y en un momento va a decir, no, pará, esto es inhumano lo que le estoy haciendo a la otra persona que está del otro lado, por más que yo sepa que esté o no esté. Igual la historia humana, perdón, la historia humana probó varias veces que el experimento de Milgram era bastante certero. ¿Sí? Sin ir más lejos, creo que Hannah Arendt, cuando vio el juicio de Eichmann, mencionaba justamente que Eichmann parecía un hombre muy simple, que simplemente seguía órdenes malignas, pero que las seguía. Creo que el experimento un poco mostró eso. Claro, lo que pasa es que de ahí estamos de acuerdo, y por eso existe el fenómeno de obediencia, que es lo que intenta investigar este experimento. De hecho, lo que se pregunta es hasta dónde alguien es capaz de llegar, y por eso no se le da una simple orden de hacerle preguntas. Claro. Se lleva al extremo de pedirle que ejecute un asesinato. Es decir, que cometa un acto criminal. Y la gente obedece. Por lo tanto, no vamos a negar. Es un porcentaje altísimo, pero parte de lo que quieren ver, tanto este experimento como el que ahora les voy a compartir, que es el que les decía está en la diapositiva, que si no pudieron ver, les damos ahora unos minutos para ver el otro experimento, es ver hasta qué punto algo de la situación, por eso decíamos, la universidad con el investigador ahí, el no ver a quien se le hacía daño, estaban influyendo en esa obediencia. Ya no era solo algo privativo de su personalidad o de su forma de ser. En el otro experimento vamos a ver que parte de la selección se hizo con gente que no tuviese antecedentes, que hubiese respondido dentro de los parámetros, claro, normales respecto a su estabilidad emocional, a sus respuestas o conductas agresivas, es decir, no presentaban nada que uno diría fuesen personas con algún tipo de trastorno. No consumían sustancias, al menos no en el extremo que pudiesen explicar. Todos estos datos que nos arroja el investigador, que nos dice que tuvo en cuenta, fue para controlar que eso que sucedía era efecto de la situación y no de rasgos de personalidad. Porque si ya teníamos a alguien que había tenido una historia, por ejemplo, en este caso lo que les pide el experimento, les atribuye roles o de guardiacárceles o de detenidos y que actúen conforme a esos roles. Se realiza en el sótano de la universidad, en este caso Stanford, y bueno, ahí se lo ambienta como si fuese una cárcel. Justamente, para hacerlo lo más real posible, los que hacían de guardiacárceles podían salir a su casa y luego volvían al día siguiente. Los detenidos obviamente no,
Lo que en parte le llama la atención a Zimbardo es que cuando volvían a su casa tenían la conducta cotidiana, ni siquiera reflexionaban acerca de lo que pasó, sino que volvían a comportarse de un modo diferente a cuando estaban en el rol de guardiacárceles. Esto para Zimbardo justamente le sirve para decir, bueno, es la situación la que los conduce y no un rasgo de personalidad. ¿Por qué esta distinción? Porque justamente por eso insisto en recordar que la psicología social trata los fenómenos de influencia, cómo la conducta en parte es promovida desde el ambiente, las personas, el grupo, el contexto, y no por algo interno a la persona. Si fuese algo interno a la persona, estaría en esta situación y estaría en aquella otra. Ahora, si lo cambiamos de situación y cambia la conducta, ¿qué dice Zimbardo? Esa conducta agresiva es producto de la situación, no de la persona. Si fuese de la persona, lo llevaría a todas las situaciones. Y por eso el tema de la obediencia, lo mismo. Este comentario que traía, creo que fue Camila, que señalaba, bueno, pero había una autoridad ahí. No es lo mismo que te convoque un hospital o la universidad a que te convoque un don nadie desde un lugar desconocido. Y no. Lo que pasa es que también sirve para explicar el fenómeno de influencia. Hoy decía, no respondés a cualquier orden, ni respondés a la orden de cualquiera. Y por eso, no por nada, apareció este debate por cómo alguien frente también un jefe es una autoridad legítima. Se respeta a ese jefe y ese jefe lo ordena. ¿Y cuántos empleados cuestionan las órdenes de sus jefes? Las cumplen. Y bueno, entonces seguimos en el fenómeno de influencia. Ahora, si te ordena tu vecino y tal vez le digas, che, pero ¿por qué me estás pidiendo esto? Por eso es que, bueno, el fenómeno de influencia hay que tenerlo en cuenta en esa relación que hay entre las personas. Si cualquiera te viene a pedir o te lo pide de cualquier modo, posiblemente no respondas. Por eso vemos la obediencia estaba condicionada por el buen trato, por la legitimidad de la autoridad, porque creyó en que esa autoridad iba a actuar, así sea un supuesto que uno diría de dónde lo sacó, pero bueno, le atribuyó una buena intención y por eso, bueno, si me lo pide por algo me lo pide y no cuestionó el pedido. Ahora, diferente fue el resultado cuando fue un desconocido que, bueno, se animó, como a cualquier desconocido, a decirle, no, ¿por qué? ¿Por qué tendría que hacer esto? Donde lo vemos más con un juicio crítico. Esto parece disolverse cuando hay una autoridad. No son excluyentes los factores y por eso estuvimos 2 clases diciendo el mismo fenómeno, en este caso una conducta agresiva, podemos buscar factores singulares que explican por qué frente a la misma situación algunos dijeron no, esto no estoy dispuesto a hacerlo, pedímelo, rogame, pero no lo voy a hacer, y otros que frente al mínimo, siga por favor, siguieron hasta los 450 voltios. Bueno, hay algo de factores individuales, hay algo de la situación. Porque ya les digo, la misma persona aislada actúa diferente. ¿Se entiende por qué insistimos en que, bueno, no hay una sola verdad? Son distintas verdades de acuerdo a que uno quiera pensarlo desde personalidades con al menos autocrítica o más confiados respecto a sus acciones y por eso cuestionan menos qué es lo que hacen,
y lo podemos pensar en cómo la situación, en este caso una autoridad que pide y a la que se le cree, condicionó la obediencia. Y encima se lo pidió bien y le pidió de a poco. Porque esa fue otra de las variantes. Justamente, ¿qué hubiese pasado si en vez de ir pidiéndole el avance vieron que había un tablero con muchísimas descargas? Claro, la persona empezó descargando de a 15, creo, los voltios. ¿Qué hubiese pasado si de entrada le hubiesen pedido descargar 110 voltios? Y posiblemente lo hubiese pensado. El tema es que como le fueron pidiendo de a poco, ahí es donde vemos uno de los sesgos que sí influyen en las personas. El detenerse le arma un conflicto, porque es decir, bueno, entonces, ¿qué hice hasta ahora? Y entonces ese compromiso con lo que venía haciendo es parte también de los factores que hizo que continuase, ¿no? Porque el plantarse sería un modo de aceptar, estuvo todo mal lo que hice, no tenía ni que haberlo hecho. Pero, bueno, hay vendedores inescrupulosos que con eso agarran muchas ventas, ¿eh? Empiezan pidiendo poquito, y después te ponen un gran aumento, pero agarran esta disonancia cognitiva, este conflicto que a alguien se le arma, pero si yo venía y entonces ahora ¿qué hago? Y entonces reconozco que estuve mal o me mantengo en mi posición y bueno, ya estoy hasta acá, sigo. Y fue uno de los factores que explica por qué continuaron. Las descargas eran muy pequeñas. Posiblemente no sé cuántos de entrada hubiesen hecho 110 voltios. 15 parecía casi insignificante. Era casi un golpecito en la espalda. Y bueno, eso pudo contribuir a la falta de responsabilidad. Bueno, Zimbardo, que es el otro experimento que ahora vamos a ver, lo seleccionó justamente que fuesen normales y que no tuviesen antecedentes, para que no sea algo de su historia personal lo que condicionara lo que ahí pasaba. Quería asegurarse que todo lo que sucediese ahí era efecto de la situación. Y por eso, bueno, que ninguno haya estado detenido, que ninguno haya tenido problemas judiciales, es decir, que ese era su primer acercamiento a una situación de detención, aun cuando ocupara un rol u otro. En parte nos sirve para ver las expectativas de roles en cómo alguien que no ha estado en esa situación, sin embargo, sabía desempeñarlo, o al menos creía que así debería actuar. Y bueno, acá vamos a ver también en presencia y situaciones mucho más complicadas. ¿En qué país fue esto, profe? En Estados Unidos también. Okay. Está en Stanford. Bueno, este video también dura unos minutos, así que me avisan cuando termina. Detengo la grabación así, mientras lo